Era el final de la tarde en Jerusalén. Las sombras de los edificios de piedra se extendían ya por las estrechas callejuelas, mientras el calor del día se despedía en silencio. El aire era denso, casi suspendido, como si algo en el mundo estuviera a punto de cambiar. Jesús caminaba por las calles con pasos medidos, envuelto en la sencilla túnica que le hacía invisible a los ojos de los poderosos, pero inconfundible para los corazones atentos. Los discípulos le seguían en pequeños grupos, cuchicheando entre ellos, tratando de descifrar los signos. Era jueves, día de preparación para la Pascua, pero aquel año la celebración tendría un sabor distinto, el sabor de la despedida. Jesús lo sabía. Cada respiración, cada mirada a sus amigos llevaba el peso de alguien que carga con el mundo a sus espaldas. Y así era. No era una cena más, era la última. Era el principio del fin, o quizás el principio de todo. El cenáculo ya estaba montado, una habitación en lo alto de una casa, aislada del bullicio de la ciudad. Las sencillas paredes y el techo de madera desprendían un aroma familiar a vino añejo y pan recién horneado. Había cojines alrededor de la mesa baja, jarras de agua y un silencio que aceleraba los latidos del corazón. Jesús entró primero. Sus ojos recorrieron el lugar con la ternura de quien reconoce el escenario de un acto eterno. Aquel lugar no había sido elegido al azar. Él lo sabía. Era allí donde lo invisible se haría visible, donde lo eterno tocaría el tiempo. Los discípulos ocuparon sus puestos, uno a uno, sin darse cuenta aún de que estaban a punto de participar en el nacimiento de algo más grande que ellos. Jesús no dijo mucho, pero su mirada lo decía todo. Había solemnidad en sus gestos, como si todos sus movimientos estuvieran ya escritos en algún lugar del cielo. Mientras los discípulos se acomodaban, una inquietud flotaba en el aire, como si el espíritu de la noche anunciara algo que los hombres aún no podían nombrar. Pedro, siempre impulsivo, intentó romper el ambiente con algún comentario sobre los preparativos de la Pascua, pero incluso su voz sonó más contenida. Juan, con sus ojos jóvenes y sensibles, notó algo diferente en Jesús, una especie de tristeza serena, un silencio que clamaba. Jesús miraba a su alrededor con una compasión que parecía atravesarle la piel. No era la mirada de un maestro ordinario, era la mirada de alguien que ya está al otro lado del dolor, de alguien que ama sabiendo que será traicionado y sin embargo sigue amando. Junto a la mesa, el pan descansaba como una promesa tácita y el vino se oscurecía en las tinajas de barro, reflejando el color de la sangre antes incluso de ser derramada. De repente, Jesús se levantó. No dijo ni una palabra. Se dirigió a un rincón de la sala, se quitó la túnica y la dobló con cuidado. Cogió una jofaina y la llenó de agua. Los discípulos dejaron de hablar. El sonido del agua era el único ruido que llenaba el denso silencio. Se miraron unos a otros sin comprender. Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, se arrodilló ante cada uno de ellos. Lavó los pies a Santiago, luego a Tomás y después a Bartolomé. Sus dedos firmes pero suaves tocaban los talones resecos del camino, como quien conoce el dolor de cada caminata. Cuando llegó a Pedro, este vaciló, intentó detenerlo, pero los ojos de Jesús eran como espejos de un amor que no pedía permiso, simplemente se daba. Fue allí, en aquel gesto absurdo para cualquier lógica humana, donde los discípulos empezaron a comprender. Dios lavaba los pies de la gente, y eso lo cambió todo. Pedro tenía la cara roja, no de vergüenza ordinaria, sino de algo más profundo, una mezcla de indignación e impotencia ante un amor que no sabía cómo recibir. Lo había dejado todo para seguir a Jesús, había caminado sobre las aguas y le había reconocido como el Mesías. Pero ahora, allí de pie, con los pies mojados por las manos de su maestro, se sentía pequeño.
No podía entender cómo alguien tan grande podía inclinarse tan bajo. Jesús, todavía arrodillado, levantó los ojos y dijo: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Fue como un golpe directo al espíritu. Pedro se entregó entonces por completo, pidiendo no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús respondió con calma: «El que se ha bañado está limpio, solo necesita lavarse los pies». Era algo más que higiene ritual, era un gesto que hablaba de renacimiento, una invitación a la humildad, a la entrega total, a la clase de amor que limpia desde dentro. El lavatorio de los pies no era un espectáculo, era una enseñanza viva y silenciosa que se filtraba en el alma. Cada discípulo, al sentir fluir el agua, se enfrentaba a su propia arrogancia, a la idea equivocada de poder que había arrastrado desde el principio. En sus corazones algo se rompió. Un viejo orgullo, disfrazado de celo, se derrumbó como un muro ante la presencia de quien servía sin necesidad. Jesús terminó el gesto con la misma calma con la que había empezado. Se secó las manos, volvió a ponerse el manto y regresó al lugar donde todo había comenzado. Se sentó. Solo entonces habló, en voz baja pero firme: «¿Comprendes lo que te he hecho?». No hubo respuesta. Los hombres que le rodeaban guardaron un silencio absoluto, como si en ese momento se hubiera establecido una nueva realidad. Una realidad en la que el más grande es el que sirve, y el amor no conoce jerarquías. Jesús levantó el cáliz con manos firmes, pero con una mirada lejana. Había algo definitivo y forma de sostener el vino. Sus ojos recorrieron los rostros que le rodeaban como si tratara de retener para siempre cada detalle: el rastro de cansancio en Andrés, el brillo receloso en Tomás, el ceño fruncido en la frente de Felipe. Cada uno de aquellos hombres, con sus dudas, temores y limitaciones, formaba parte del plan divino. Y sin embargo, allí estaban, frágiles ante el misterio. Jesús partió el pan lentamente, y el sonido seco de la fracción pareció resonar más de lo debido. «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». El silencio era absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar aquella frase. Ninguno de los discípulos comprendía del todo lo que estaba sucediendo, pero algo sagrado les envolvía. No era una cena cualquiera, era un rito de despedida. Un pacto entre lo invisible y lo tangible, un contrato sellado con el propio cuerpo de Dios. Jesús tomó entonces el cáliz y lo levantó, como si ofreciera su propio corazón. «Bebed todos de él. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, derramada en favor de muchos». Juan cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Era el más joven, pero sentía el peso del momento como si envejeciera por dentro. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, recordaba los pecados que ahora parecían ser lavados en aquella copa, y Judas sostuvo el cáliz un segundo más que los demás. Sus dedos temblaron, sus ojos vacilaron, pero bebió, y nadie dijo nada. Jesús lo sabía, no solo del plan, sino del conflicto interno. El maestro conocía la vacilación de Judas, su lucha entre el oro y la verdad, y aún así lo incluyó en el gesto. Y sin embargo, le amó hasta el final. La noche, que hasta entonces había parecido apacible, cargaba ahora con una densidad insoportable. Jesús miró a sus discípulos con una mirada profunda, como si hablara directamente a lo más secreto de sus corazones. En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando olas que se extendieron rápidamente, llegando a todos los rincones de la sala. Los discípulos se quedaron paralizados, atónitos. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Nadie se atrevía a preguntar, nadie se atrevía a responder. Judas, en un rincón de la sala, miraba hacia otro lado, pero sus ojos no mentían.
Hablaban de una angustia que trataba de ocultar. Jesús lo sabía, pero no condenaba. Su mirada era de una tristeza casi insondable, como si ya viera el final y sin embargo lo aceptara. Pedro fue el primero en romper el silencio. «Señor, soy yo, te negaré». Su rostro estaba pálido, sus ojos ansiosos. El miedo en su voz no era el de quien traiciona, sino el de quien teme. Jesús le miró, no con desaprobación, sino con amable comprensión. «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Lo que más dolió a los discípulos no fue la revelación de la traición en sí, sino el hecho de que estaban a punto de romper. La ruptura de la confianza, la ruptura de un pacto que parecía eterno. Como alguien que había caminado con Jesús durante tantos años, que había visto milagros y recibido enseñanzas, podía ser capaz de negarle, de traicionarle. La idea parecía absurda, pero la verdad empezaba a emerger de forma cruel. Todos ellos, sin excepción, estaban a punto de fracasar de alguna manera. La ilusión de fidelidad estaba a punto de hacerse añicos. El peso de la traición flotaba en el aire, como una nube densa y oscura a punto de romperse. Judas, que hasta entonces había intentado ocultar su lucha interior, se levantó lentamente. Cada paso parecía arrastrado, como si el peso de su propia alma lo alejara de la luz de la habitación. La mirada de Jesús, fija y serena, siguió el movimiento. No hubo palabras, solo un silencio entre ellos, como un abismo que se profundizaba a cada segundo. Cuando Judas se acercó, Jesús se limitó a decir: «Lo que tengas que hacer, hazlo rápido». No hubo confrontación ni ira, solo una silenciosa aceptación de que lo inevitable estaba a punto de suceder. Lo más chocante fue la calma de Jesús, como si ya supiera que esa noche, aunque trágica, era necesaria para que se cumpliera la redención. Una vez decidido, Judas se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él con un golpe casi inaudible, pero la sensación de vacío fue instantánea. Los discípulos se miraron unos a otros, confusos, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Algunos se miraban entre sí, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Sabían que algo grande estaba a punto de suceder, pero aún no podían ver el cuadro completo. Jesús, sin embargo, permaneció en silencio, como esperando que aquel momento de ruptura fuera el catalizador de algo más profundo y transformador. Cuando Judas se marchó, un extraño vacío se apoderó de la habitación. El sonido de sus pasos lejanos resonando por los pasillos parecía una profecía, un recuerdo que no podía borrarse. La sala superior estaba más silenciosa que nunca. Los discípulos intentaban digerir la marcha de Judas, pero las palabras de Jesús seguían resonando en sus mentes como un eco lejano e inquietante. Pedro, aún agitado, estaba visiblemente alterado, tratando de comprender cómo habían podido llegar a ese punto. «Señor, no te dejaré», dijo, con los ojos encendidos por una fe que, en aquel momento, parecía desprovista de toda razón. Pero Jesús le miró con una triste ternura, como si ya supiera lo que le deparaba el futuro. «Antes cante el gallo, me negarás 3 veces», respondió, y las palabras cayeron pesadas como una piedra arrojada al lago del alma de Pedro. El apóstol trató de mantenerse firme, pero la inquietud se apoderó de él. ¿Cómo podía traicionar al Maestro, al que había transformado su vida? ¿Cómo podía ser protagonista de semejante desgracia? El conflicto en su interior se multiplicaba a cada segundo, a cada suspiro de angustia que se formaba en el aire de la habitación. Jesús, sin embargo, no parecía sentir la misma desesperación. Su mirada era tranquila pero distante, como si ya estuviera en otro lugar, observando algo más allá de la realidad inmediata.
Sabía que aquello formaba parte de un plan mayor, algo que trascendía la comprensión humana. Pero los discípulos no podían entenderlo. El peso de las palabras de Jesús y la partida de Judas crearon una atmósfera de tensión palpable. Todos los presentes se sentían perdidos, como a la deriva en un mar desconocido y tempestuoso. Juan, que momentos antes se había recostado sobre el pecho de Jesús, se encontraba ahora inmerso en una nube de preguntas sin respuesta. Él también tenía miedo. Todos tenían miedo. El miedo estaba allí, pero no como una emoción ordinaria. Era un miedo que traía consigo la sensación de que se acercaba el final y de que el futuro, aunque indiscutiblemente ligado a Cristo, era aún incierto. ¿Qué vendría después de la noche? ¿Cómo podrían prepararse para lo que vendría? Jesús, aún en silencio, se levantó de la mesa, miró al grupo de discípulos. El ambiente estaba impregnado de una tristeza que nadie sabía expresar, pero que todos sentían agudamente. Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios es glorificado en él, dijo, sin explicar del todo lo que quería decir. Las palabras estaban cargadas de un misterio que parecía más allá de la comprensión de los presentes. Juan, con el rostro aún pálido y los ojos llorosos, intentó comprender. Siempre había sido el más cercano a Jesús, el que parecía entender sus gestos e intenciones más que los demás, pero ahora estaba perdido, navegando en un mar de emociones contradictorias. Amor y dolor, sacrificio y traición se entrelazaban de un modo inexplicable, y lo único que deseaba era una señal clara, una palabra que les guiara fuera de esta inminente pesadilla. Pero Jesús no estaba allí para dar respuestas fáciles. En lugar de eso, habló enigmáticamente, casi como si supiera que las palabras por sí solas no bastarían para transmitir el peso de lo que estaba a punto de suceder. Hijitos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas palabras no tenían sentido para los discípulos, que se veían sumidos en una espiral de preguntas sin respuesta. La inquietud en los corazones de Pedro, Juan y todos los demás no hacía más que aumentar. Jesús hablaba de su marcha como si fuera inevitable, y nadie sabía cómo reaccionar ante ello. Pedro se adelantó una vez más, con la angustia en el rostro. Señor, ¿por qué no podemos ir contigo? Daré mi vida por ti. Pero la respuesta de Jesús fue dura y cortante. ¿Darías tu vida por mí? En verdad te digo que, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro trató de controlar sus lágrimas, pero el miedo a perder la confianza de Jesús ya se había apoderado de él, y la sensación de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse le consumía. El ambiente en el aposento alto estaba cargado, y la ansiedad entre los discípulos era palpable. Las palabras de Jesús parecían cortar el aire como cuchillas afiladas, y el silencio que siguió fue más denso que el tiempo mismo. Pedro, todavía inquieto, miró a su alrededor, como buscando una respuesta en los rostros de los demás, pero todos estaban igualmente perdidos. ¿Qué pasaría a partir de entonces? El sentimiento de separación inminente dominaba los corazones de todos. Habían seguido a Jesús durante tanto tiempo, presenciado milagros extraordinarios, escuchado sus palabras y visto cómo el mundo cambiaba a su alrededor. Y ahora todo parecía desmoronarse. Los discípulos intentaban hablar, pero no les salía nada. El miedo a perder a su maestro, a no saber qué hacer sin él, les dejaba atónitos. Las palabras de Pedro, de cualquiera de ellos, sonaban pequeñas ante la grandeza del momento. No estaban preparados para esto, nadie lo estaba. Y entonces Jesús rompió el silencio una vez más, esta vez de una
manera que parecía inesperada pero profundamente necesaria. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Estas palabras fueron como un ancla en medio del caos, pero incluso con el consuelo que contenían, la tensión no se disipaba. ¿Cómo podían confiar en algo tan incierto? ¿Cómo podían tener fe en lo que parecía ser el fin de todo? Jesús continuó hablando de prepararles un lugar en la casa de su Padre, pero sus palabras eran como una promesa lejana, algo aún no tangible, algo para el futuro. La perspectiva de seguir sin Él les parecía imposible. ¿Cómo podrían soportar la separación? Y lo más inquietante, ¿qué sería de ellos después de aquella noche? ¿Les abandonaría? ¿Qué pasaría cuando por fin llegara la cruz? Asaltados por la duda, los discípulos se miraron unos a otros, cada uno inmerso en un mar de preguntas. La revelación de que el viaje de Jesús llegaba a su fin fue más devastadora de lo que nadie hubiera podido imaginar. El miedo a lo desconocido pesaba sobre ellos como un manto. Pero había algo más en juego. Incluso ante el sufrimiento inminente, las palabras de Jesús apuntaban a algo más grande, una promesa de redención que trascendería aquella noche, aquel dolor. Pero, ¿podrían comprenderlo realmente en aquel momento? Cuando las palabras de Jesús aún resonaban en el silencio de la sala, Tomás, con una mirada llena de confusión, interrumpió el momento. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» La angustia en las palabras de Tomás reflejaba la de todos los demás. Seguían sin entender. ¿Cómo podían entender? Jesús había hablado de un camino, pero ese camino parecía ser una carretera oscura, sin señales, sin mapas. Se acercaban a algo más grande que ellos, algo que no se podía comprender con la razón humana, sino solo con el corazón. El maestro les miró. Sus ojos transmitían una calma inusitada ante el torbellino que les rodeaba. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», dijo. Y aquella sencilla frase reverberó profundo del alma de todos. Jesús no solo ofrecía una guía para el futuro, Él era el camino mismo, y aquel tiempo difícil que se avecinaba formaba parte del viaje que tendrían que emprender, sin mapas, sin certezas, pero con una promesa de vida. Aquellas palabras, cargadas de autoridad divina, invadieron los corazones de todos. Ya no necesitaban buscar respuestas fuera. El camino estaba allí, delante de ellos, no como algo por descubrir, sino como algo por vivir. Las palabras parecían de Jesús sencillas, pero en ese instante llenaron toda la sala. La tensión que se había apoderado de cada uno de los discípulos empezó a ser sustituida por una sensación de revelación. Estaban allí con el Maestro, y en aquel momento el viaje no era solo un destino, sino una experiencia que empezaba a vivirse con cada palabra, con cada gesto. «Nadie viene al Padre si no es por mí», dijo Jesús. Y esta afirmación tan poderosa e inequívoca les invitó a comprender que el camino era el suyo, un camino de entrega, amor incondicional y sacrificio que solo Él podía trazar. Pero incluso ante esta revelación, la realidad de la separación seguía planeando sobre ellos como una sombra. ¿Cómo podrían seguir adelante sin Él? El miedo al futuro parecía tragarse cualquier esperanza que pudieran hacer. Pero Jesús, con la paciencia de siempre, continuó. Habló de otra promesa, la de la venida del Espíritu Santo, el Consolador, que guiaría a los discípulos y los mantendría unidos a Él. La presencia visible cuando se retirase, incluso en el momento de la despedida, ofrecía un modo de permanecer cerca, una promesa de que el viaje no sería solitario. La presencia del Espíritu sería la prueba de que se seguiría viviendo el camino de Cristo, a pesar de la oscuridad que se avecinaba. Jesús siguió hablando con una serenidad casi inabordable, pero había algo profundamente conmovedor en sus palabras. Sabía a lo que se iba a enfrentar,
Y sin embargo, ofreció consuelo a sus discípulos, preparándoles para lo que estaba por venir. Cuando venga el Consolador, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Las palabras de Jesús eran como un faro en medio de la tempestad, pero los discípulos, con el corazón todavía encogido por la incertidumbre, se esforzaban por comprender lo que significaba todo aquello. ¿Cómo podían ser testigos de algo que aún no habían experimentado? ¿Cómo podían entender al Espíritu Santo cuando ni siquiera el sacrificio de Jesús parecía tener sentido en aquel momento? Pero Jesús los miró con una compasión indescriptible, sabiendo que, a pesar de su dolor inminente, en realidad los estaba preparando para algo mucho más grande de lo que podían imaginar. La promesa del Espíritu Santo fue el soplo de esperanza que vino a sustituir la creciente angustia. Era como si Jesús mostrara a sus discípulos que, a pesar de la cruz, la obra no terminaría allí. El Espíritu los guiaría, los fortalecería y los haría capaces de realizar lo que, hasta ese momento, había parecido imposible. Pero no era solo una promesa de fuerza, sino también de unidad. El Espíritu Santo sería quien mantendría a los discípulos conectados a Cristo, incluso en su ausencia física. Se convertiría en el vínculo entre el Maestro y sus seguidores, el lazo invisible que los uniría al Dios encarnado. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dijo Jesús, y esta sencilla instrucción conllevaba una profunda verdad. El amor a Él sería el motor que los mantendría en marcha. Cumplir sus mandamientos no era una mera obligación, sino una expresión de fidelidad, de unión con lo divino, un reflejo de su propia entrega. Mientras hablaba, los discípulos empezaron a darse cuenta de que lo que estaba a punto de suceder no era una simple despedida, sino un punto de inflexión. La muerte de Jesús en la cruz no sería el final, sino el comienzo de una nueva vida, una vida en la que el Espíritu se haría presente, guiándoles por caminos que aún no comprendían. El miedo, la desesperación y la duda seguían presentes, pero las palabras de Cristo empezaban a tocar sus corazones, disipando la oscuridad poco a poco. La despedida estaba cerca, pero la promesa del Consolador encendía una luz en los corazones de los discípulos, una luz que, por pequeña que fuera, empezaba a disipar las sombras del miedo y la incertidumbre. La tensión en 1972. La sala era palpable, como si el aire se hubiera espesado con las palabras de Jesús. Sabía que estaba a punto de dar el último paso de su misión en la tierra, pero aún así había una sensación de incompletud, como si el peso de toda la humanidad descansara sobre sus hombros. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, dijo, con una firmeza serena, pero al mismo tiempo cargada de urgencia. Una vez más, Jesús utilizaba una metáfora sencilla pero profunda. Él era la vid, la fuente de la vida, y sus discípulos eran los sarmientos. Sin Él no podían hacer nada. Esta relación íntima y vital entre Cristo y sus seguidores sería la base de todo lo que vendría después. Tenían que permanecer en Él, permanecer en su palabra, para que la vida pudiera brotar y dar fruto. La misión de Jesús estaba clara, pero también estaba preparando a sus discípulos para lo que vendría. La necesidad de un vínculo inquebrantable con Él, el único camino que podía conducir a la vida eterna. Jesús hablaba con una claridad que, paradójicamente, parecía esconder una profundidad de misterio. Las palabras sobre la vid eran una llamada a sus discípulos para que no se perdieran en la desesperación de su muerte inminente. Incluso en la oscuridad, incluso cuando empezaban a soplar los vientos de la traición y el abandono, la vid permanecería firme. Él era el sostén, el alimento,
la fuente eterna. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Repitió, y estas palabras golpearon el corazón de los discípulos como un relámpago, iluminando la verdad que se escondía detrás de cada gesto de Jesús. Su vida, como la de todos los cristianos, no dependería de sus propias fuerzas, sino de su unión con Cristo, la vid verdadera. En aquel momento, un profundo silencio se apoderó de los discípulos, mientras las implicaciones de aquella palabra empezaban a calar hondo en sus mentes y en sus corazones. Se dieron cuenta de que lo que estaba a punto de suceder no era solo un hecho histórico aislado. La muerte de Jesús no era el final del camino, sino el cumplimiento de una promesa, el comienzo de algo que aún no podían comprender del todo. El sufrimiento, el dolor y la cruz eran necesarios para que la vida floreciera, para que los frutos de la salvación se extendieran por el mundo. Era una paradoja: muerte por vida, pérdida por ganancia, oscuridad por luz. El mensaje de Cristo se hacía ahora aún más claro, pero también más desafiante. Los discípulos estaban llamados a seguir ese camino, a permanecer en él, a dar fruto y a cargar con su cruz. El ambiente estaba cada vez más cargado de emoción, como si con cada palabra que pronunciaba Jesús, el peso del futuro se hiciera más evidente. Sabía que la paz que ofrecía a sus discípulos no era la paz que ofrece el mundo, sino una paz profunda que brotaba de la confianza inquebrantable en Dios, la paz que solo Él podía dar. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, dijo. Y los ojos de los discípulos se clavaron en Él, buscando consuelo en aquellas palabras. Pero lo que más les estremecía era la inquietud creciente en sus propios corazones, el miedo a la separación, la angustia de lo desconocido, el peso del sufrimiento inminente de Jesús. Todo ello se mezclaba y creaba un nudo apretado en sus pechos. ¿Cómo podrían vivir sin Él? ¿Cómo seguir adelante cuando Él, que era el camino, estaba a punto de serles arrebatado? La inquietud en el corazón de los discípulos se hacía cada vez más evidente, pero Jesús, con una serenidad que trascendía la comprensión humana, los calmó con sus últimas instrucciones. Era consciente de que su partida no sería solo un acontecimiento de pérdida, sino un momento de transformación. Pronto vendrá el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí, dijo Jesús, con una firmeza que cortaba el aire. Era un recordatorio de que todo lo que estaba ocurriendo, la traición de Judas, la inminente persecución, la cruz, no eran más que un campo de batalla donde el enemigo ya estaba derrotado. La obra de Jesús estaba a punto de concluir y Él quería que sus discípulos comprendieran que a pesar del dolor y el sufrimiento que vendrían, la victoria ya estaba asegurada. El sacrificio de Cristo no era señal de derrota, sino de una victoria eterna, ganada no por la fuerza, sino por el amor incondicional. El contraste entre el miedo que atenazaba a los discípulos y la confianza que Jesús mostraba en sus palabras era como un abismo. Estaba a punto de enfrentarse al mayor de los sufrimientos, pero en lugar de consumirse por él, estaba dando a sus discípulos la clave de la verdadera paz y la victoria eterna. No hablaba solo de una paz momentánea, sino de la paz que vendría después de la tormenta, la paz que solo se comprendería plenamente después de la resurrección. Y mientras les preparaba para la adversidad, les ofrecía también el consuelo de la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Sabía que cuando dejara este mundo, lo que quedaría no sería un vacío, sino la promesa de una nueva era, la promesa del Consolador que vendría a habitar en los corazones de los fieles. A medida que avanzaba la noche, la tensión se intensificaba. Los discípulos estaban casi paralizados por la confusión y la tristeza.
Jesús, sin embargo, seguía hablándoles con una tranquilidad impresionante, como si estuviera preparando sus corazones para lo inevitable, aunque no pudieran comprenderlo del todo. Aquellas palabras, cargadas de sabiduría divina, las pronunciaba en tono de despedida, pero al mismo tiempo de envío. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», dijo, dando una última instrucción que resonaría durante generaciones. Fue como si, en ese momento, estuviera formando los cimientos de la iglesia, una iglesia que no se construiría por sus obras físicas, sino por la fe en su misión y en el poder del Espíritu Santo, que pronto se derramaría sobre los apóstoles. Jesús, incluso ante el inminente sacrificio, estaba mostrando a sus discípulos lo que realmente significaba seguir a Cristo, un camino de fe, verdad y vida eterna. Tras estas profundas palabras, Jesús los condujo a un lugar más apartado, el huerto de Getsemaní, donde la oscuridad de la noche parecía reflejar la angustia de sus corazones. La tensión se respiraba en el aire, más densa que nunca. La presión sobre Jesús aumentaba a cada paso. Sabía que le esperaba la cruz y que la batalla espiritual que libraría allí sería indescriptible. «Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú», dijo, en una sentida oración que revelaba el dolor y el sufrimiento del momento. El peso de la humanidad y del pecado del mundo entero estaba sobre sus hombros, y él, en su humanidad, sentía el peso de esa carga. Jesús no solo pedía escapar del sufrimiento, sino que se entregaba por completo al plan divino, incluso ante el miedo y el dolor. La oración en Getsemaní, con su petición de una alternativa y al mismo tiempo su entrega a la voluntad de Dios, fue el culmen de la sumisión de Cristo, el momento en que asumió sobre sí el destino de la humanidad. Mientras oraba, los discípulos estaban cerca, pero su atención estaba dispersa. La fatiga y el miedo dominaban sus cuerpos y sus mentes. Jesús, dándose cuenta de su estado, volvió al grupo y con tono de compasión les reprendió suavemente. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Era una reprimenda cariñosa, pero también una toma de conciencia de la debilidad humana, de la dificultad de permanecer en vela cuando se acerca la noche del alma. En aquel momento, la soledad de Jesús se hizo más evidente. Sabía que por mucho que los discípulos estuvieran a su lado, era él quien tendría que afrontar la batalla final. Pero en su misericordia seguía amándoles y guiándoles en cada paso del camino, a pesar de que estaba a punto de ser traicionado y abandonado. La noche parecía interminable y el miedo se cernía como una sombra sobre los discípulos. Pero lo más aterrador de todo era el silencio de Jesús, que se intensificaba a cada momento. Sabía lo que estaba a punto de suceder y, sin embargo, no tenía palabras para explicar a sus amigos el peso de su misión. Era como si estuviera en una dimensión diferente, donde el tiempo y el dolor se entrelazaban en un plan cósmico de redención. Se acercaba el momento más oscuro, y la oscuridad que le envolvía no era solo física, sino también espiritual. El pecado de toda la humanidad, con sus errores, fracasos y traiciones, parecía caer sobre él mientras el Padre parecía, por un momento, guardar silencio. Jesús, en su plena humanidad, sintió la angustia de verse separado del amor del Padre, pero incluso en ese momento de desesperanza, se entregó por completo a la voluntad de Dios. El silencio de Jesús se rompió de repente cuando llegó Judas, trayendo consigo a los soldados para traicionarlo con un beso, un gesto que parecía lleno de ironía. El contraste entre el amor de Cristo y la traición de Judas fue un golpe devastador. Mientras todos a su alrededor estaban conmocionados, Jesús, con sorprendente calma, miró a Judas y le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?».
Era una pregunta que llevaba en sí un tono de profunda tristeza, pero también de misericordia, como si Jesús aún ofreciera a Judas una oportunidad de arrepentirse. Incluso ante la traición, seguía ofreciendo su gracia, una gracia que trascendía la comprensión humana. El ruido de las cadenas, los gritos de los soldados y el tumulto de la prisión eran solo un reflejo de lo que estaba por venir. Jesús fue conducido como una oveja al matadero, sin resistencia, pero con una serenidad sobrenatural que desafiaba la lógica. No iba a la muerte como un perdedor, sino como un vencedor que incluso en su momento de mayor debilidad estaba a punto de llevar a cabo el mayor acto de amor de la historia de la humanidad. Camino de la cruz, Jesús experimentó humillación física, abandono y dolor, pero no se rindió. Sabía que cada paso le acercaba más al cumplimiento de su promesa al Padre. Cuando finalmente fue clavado en la cruz, con los brazos abiertos, símbolo de entrega total, las palabras que salieron de su boca fueron un grito de triunfo. ¡Consumado es! No fue una declaración de derrota, sino de victoria. La obra de la redención estaba terminada, se ofrecía el sacrificio perfecto y la humanidad tenía por fin la oportunidad de reconciliarse con Dios. Mientras el velo del templo se rasgaba, el cielo se oscurecía y la tierra temblaba. Las palabras de Jesús resonaban en cada corazón, en cada alma que escucharía su mensaje de amor y perdón durante generaciones. El sacrificio de Jesús no fue solo un acontecimiento histórico, sino el punto de inflexión hacia la vida eterna, un nuevo comienzo para todos los que aceptaron su llamada. En los días siguientes, los discípulos experimentaron luto, confusión y miedo, pero también un profundo silencio que precedió a la mayor revelación de todos los tiempos. La muerte de Jesús, en su aparente derrota, fue el momento de la mayor victoria de la historia, un triunfo que se completaría en la mañana de la resurrección, cuando la tumba vacía revelara al mundo que la muerte no tenía la última palabra. A partir de ese momento, la vida sería eterna y la cruz un símbolo no de derrota, sino de amor redentor. Y así continuó la promesa de Jesús, resonando a lo largo de los siglos: donde yo esté, allí estará también mi servidor.